Ok, les voy a compartir la presentación. Vimos los óxidos la clase anterior. Recuerden que estamos trabajando con todos este grupo de elementos, los cuales intentamos conocer su fórmula, cómo se originan y su nomenclatura. Preferentemente estamos con la UPAC o STOCK y la sistemática, ¿no? Que químicamente son las más usadas. Las otras también, pero los nombres formales, vulgares o comunes y funcionales son específicos para unos pocos compuestos. Entonces estamos trabajando más que nada con la sistemática y la stock. Entonces ya vimos los óxidos metálicos y los no metálicos. Vimos que los óxidos metálicos generan ácidos básicos, que son, perdón, los óxidos metálicos, que son óxidos básicos, generan hidróxidos. Y los no metálicos, que son óxidos ácidos, generan los oxiácidos. Entonces trabajamos la clase anterior, vimos los óxidos, su nomenclatura y cómo integrar su nombre, o cómo integrar a partir del nombre su fórmula. ¿eh? Y vimos los óxidos, oxiácidos, los óxidos básicos, oxiácidos, y vimos los hidróxidos. Entonces vamos a continuar hoy con los ácidos. Los ácidos que sabemos que se forman a partir de los óxidos ácidos, también llamados anhídridos, ¿sí? Entonces, eh, la estructura, la estructura molecular de un oxiácido es esta, como observamos aquí, ¿sí? Siempre tenemos presente el hidrógeno, que es el catión al lado izquierdo de la fórmula. En medio tenemos el no metal, ¿sí? Porque recuerden que estos óxidos se forman a partir de los óxidos ácidos, que es la combinación de un no metal, como lo vemos aquí, y el oxígeno, ¿sí? Entonces, el no metal, el carbono, el nitrógeno, el azufre, y enseguida el oxígeno, porque recuerden que como estos ácidos se generan a partir de los óxidos ácidos, pues tienen la misma estructura, el oxígeno y el no metal, el oxígeno y el no metal. Entonces, en estos ácidos se mantiene esa estructura, la estructura del anión. En este caso, acá, como óxido, es un compuesto estable, es un compuesto neutro, que lo generamos a partir de sus valencias, como lo estábamos viendo. Pero cuando reacciona con el agua, este compuesto, acá lo vemos cómo reacciona con el agua, forma un compuesto en el cual el óxido pasa a formar parte de una molécula más grande y se comporta como el anión en la molécula. Recuerden que una molécula está formada siempre por la parte positiva y la parte negativa. Por lo tanto, aquí se mantiene el mismo concepto. Chequen, cuando vimos los hidróxidos, vimos que este grupo funcional OH se formaba también a partir del óxido y el agua, y este grupo funcional hidróxido no se separa en la molécula cuando reacciona en forma normal, sino que es un anión. Recuerden que los iones también son moléculas, ¿sí? Pues hay iones monoatómicos y iones poliatómicos. Entonces, este es un ion, y vimos ya que siempre será el ion hidróxido el que le da nombre al compuesto y no se puede separar. Se separa completo del catión y solamente así, ¿no? Entonces, los ácidos ocurre lo mismo. Cuando se combina el óxido ácido con el agua, este compuesto también está formado o integrado por dos partes separadas, ¿no? O de signo contrario. El hidrógeno, que siempre va a ser el catión, y el anión, que va a ser este compuesto, el óxido ácido. Entonces, vemos cómo se forma el ácido carbónico. Todos estos ácidos terminan en ico, en la palabra ico, o en la terminación ico, ¿sí? Chequen, este es el ácido, como viene del óxido de carbono, viene el óxido de carbono. Su nombre es ácido carbónico. Le ponemos la palabra ácido porque tiene H. Los compuestos que tienen hidrógeno en el lado izquierdo de la fórmula
son siempre ácidos, ¿sí? La propiedad ácida se la da el hidrógeno. El hidrógeno es el encargado de volver una solución o una sustancia ácida por los protones que tiene, porque es un hidrógeno, ¿sí? El pH es la concentración de protones que hay en una solución. Si una solución es ácida, tiene muchos protones. Si una solución es básica, tiene menos protones y tiene más OHs. El ion oxidrilo, recuerden que estas sustancias son hidróxidos y también se les conoce como bases, ¿sí? Aquí dijimos, estos óxidos producirán hidróxidos o bases. Entonces, hay que memorizar el compuesto en su estructura. Está formado siempre por el hidrógeno y por el ion que se deriva del óxido ácido, ¿sí? Chequen que este se mantiene, cambia el número de átomos porque viene de una reacción química en el cual hay un reacomodo del número de átomos, pero se mantiene la estructura del óxido ácido, oxígeno y el no metal, oxígeno y el no metal, oxígeno y el no metal. Y esta parte siempre no se descompone y es el anión. Tiene la carga negativa de la fórmula o de la molécula, mientras que el hidrógeno siempre tiene la carga positiva, ¿sí? Entonces así tenemos que se forma el óxido, el ácido carbónico, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico, el ácido perclórico con el cloro, el ácido fosfórico, y acá tenemos otro, el ácido yódico, ¿sí? Son pocos, realmente ya cuando trabaja uno con la química se memoriza uno, cada uno de ellos porque son pocos. Recuerden que en la tabla periódica los no metales son los menos que están en la tabla periódica, mientras que los metales son los más. Entonces siempre son los menos, ¿no? Por eso siempre son estos pocos. O sea, no hay muchos. No hay muchos. De estos sí hay muchos, ¿sí? Hidróxidos hay todos los que se pueden formar a través de los elementos de la tabla periódica que son los metales. Todos estos verdes forman hidróxidos. Pero estos poquitos, vamos a discriminar el grupo 8A, que sabemos que son los inertes. Estos poquitos que están aquí, 4, 5, 6, 7, 8, 9, estos son únicamente los que se pueden formar como oxiácidos, porque siempre es el no metal y el óxido del no metal, que sabemos que cuando combinan con el agua forman ácidos oxiácidos. Entonces no son muchos. Estos que estamos aquí mencionando prácticamente son todos los que existen. Entonces de alguna u otra forma pues hay que memorizarlos, ¿sí? Si vemos la tabla periódica y vemos el flúor, debemos así ya de saber que se forma el óxido de flúor y ese cuando reacciona con el agua va a formar ácido fluorhídrico. Si es el cloro, forma el óxido de cloro y cuando se combina con el agua forma el ácido clorhídrico. Y así, ¿verdad? Siempre los, los no metales forman este tipo de compuestos, ¿no? Y son pocos y hay que memorizarlos. Lo que sí tenemos que memorizarlos muy bien es su estructura química, hidrógeno y el no metal y el oxígeno. ¿Ok? Entonces, estos son los oxiácidos y se forman a partir de los óxidos ácidos y esa es su estructura molecular. ¿Ok? Sabemos que son neutros. El, 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 el hidrógeno siempre trabaja con la valencia +1 cuando está en este lado de la fórmula, en el lado izquierdo trabajando como catión. Y este ion, hay que entender que este 3 no lo voy a regresar como valencia hacia acá. Este ion es el ion carbonato, ¿sí? Ahorita vamos a ver de dónde viene el ato. Por acá dice ato. Este ion, que es el ion carbonato, tiene su propia carga y la carga es, devuelvo este 2 hacia arriba y ese 2 es la carga de todo el ion carbonato. Mientras que como es un solo carbonato, no tiene paréntesis. Si pusiéramos un paréntesis, porque es una molécula iónica, acá afuera está el 1. El 3 le pertenece al oxígeno. No hay que confundirnos con eso. Es como este ion carbonato que ya sabemos que viene del óxido, el óxido ácido no se rompe. Por lo tanto,
¿Cuántos iones carbonatos hay en esta molécula? Hay uno aquí afuera y lo devuelvo. Es la valencia del hidrógeno. Sabemos que el hidrógeno trabaja con +1. Y este 2 que está al pie del hidrógeno lo regreso. Y sabemos entonces que el ion carbonato trabaja con valencia -2. -2. Y eso también, después vamos a ver de dónde viene el -2 como ion carbonato. Ahorita lo que necesitamos es que entiendan que viendo la fórmula del ácido, yo puedo saber con cuál valencia está trabajando el ion. En el ejemplo del óxido nítrico, que es también igualmente NO3 es el ion, no se puede romper. En esta molécula hay un ion nitrato o un ion NO3, lo devuelvo y me queda la valencia del hidrógeno. El hidrógeno tiene un 1 aquí abajo, lo devuelvo y me queda valencia de -1. Entonces, el ion nitrato, yo puedo saber que trabaja con valencia -1, conociendo la fórmula del oxiácido, del ácido nítrico, HNO3. Igual con el sulfato, el ion sulfato que viene del óxido de azufre 4, ¿verdad? Porque si este es el puro óxido ácido, el azufre está trabajando aquí con valencia 4, ¿verdad? Porque este 4 le pertenece al azufre. Pero ya cuando reacciona con el agua, ya se vuelve una molécula única que no se divide y se vuelve un ion. Y específicamente cuando ya reacciona con el agua, la valencia que tiene es, yo sé que el SO4 no se puede romper. Aquí afuera hay un 1, es el 1 del hidrógeno, y este 2 es el 2 de todo el ion sulfato. Por lo tanto, el ion sulfato trabaja con -2. Es importante que en sus notas hagan una tablita para este tipo de compuestos. Para los otros, para los óxidos, no es tan útil porque los óxidos se forman con todos los metales y todos los no metales. Y siempre siguen las mismas reglas y son un montón. Entonces, conociendo la estructura de cómo se forma un óxido ácido y cómo se forma un óxido básico, que es el más simple, pues con eso podemos interpretar el nombre de cualquier óxido, el que sea, siguiendo las reglas de la nomenclatura y siguiendo las reglas de las valencias, de devolver las valencias o cruzar las valencias para conocer su fórmula. Pero ya para los oxiácidos, que ya son moléculas más complejas que se generan de los óxidos, sí es importante ir haciendo una listita de, por ejemplo, si son 9 y dentro de esos 9 estamos considerando los halógenos, y algunos de ellos forman hidrácidos, se nos vuelven más poquitos los oxiácidos. Sí hacer una tablita en donde tengamos anotados el ácido, el oxiácido, y anotar la valencia con la que trabaja el anión en cada oxiácido, para cuando estemos trabajando con ellos, en lo que nos lo memorizamos, podamos recurrir a la tablita y ver en la tablita, el ácido sulfúrico, ya sé que se forma del óxido de azufre con el agua, porque este es un oxiácido, y en la molécula de ácido sulfúrico, el ion sulfato trabaja con valencia -2. Y aquí lo podemos observar, ¿verdad? Porque el 2 del hidrógeno lo regreso hacia acá y me queda que todo el ion sulfato tiene una valencia de -2. Entonces, así con los otros, ¿no? Para el cloro, que forma el ácido perclórico. En este caso, observo la molécula del ácido perclórico y veo, este es el ion clorato, que no se desintegra porque es la parte de la molécula que viene del óxido ácido y la puedo identificar muy claramente porque es el anión y el oxígeno. Sin embargo, aquí este ion clorato tiene un 1 afuera y el hidrógeno tiene un 1 afuera. Si devuelvo la valencia del ion clorato, me queda +1 en el hidrógeno, y devuelvo la valencia del hidrógeno hacia arriba, -1. Quiere decir que el ion clorato trabaja con valencia -1. O poner en su anotaciones, pongan la fórmula del oxiácido y pónganle arriba la valencia con la que está trabajando, ¿sí? Pónganle un +1 al hidrógeno y pónganle un -1 a todo el ion clorato. Si los confunde ahorita un poco el concepto del ion clorato, pónganle un paréntesis aquí en medio y un paréntesis acá por fuera, para que recuerden que todo esto es una sola molécula y es negativa, es un ion negativo. Quiere decir que todo esto, estos 3 elementos, estos 2 elementos
forman o integran la parte aniónica de la molécula de oxiácido. Todo este es el negativo y el hidrógeno es el único positivo. Aquí no cambia el positivo, chequen en este tipo de compuestos. El positivo siempre es el hidrógeno y sabemos que tiene carga de +1. La parte iónica negativa es la que hay que memorizar. Entonces pónganle arriba de la molécula la valencia con la que trabaja y si quieren enciérrenlo entre un paréntesis para que no se les olvide que en estos compuestos esta parte es el ion negativo y así como está en la molécula así se mantiene, ¿no? No se separa para para entender cómo está integrada la fórmula, pues. Entonces, en forma así general, los oxiácidos se forman a partir de los óxidos ácidos y siempre tienen la estructura del hidrógeno, que es el que le da la característica ácida, el óxido del no metal, seguido del óxido del no metal, el cual siempre es el anión y no se puede separar, ¿sí? Entonces tenemos siempre el hidrógeno, el no metal y el oxígeno que forma el óxido del no metal, ¿sí? Y esta parte es una estructura completa que no se separa, ¿sí? Entonces, y siempre que se forman, tienen la terminación ico. Entonces, les comentaba ahorita que memorizándose eso, si estamos en la tabla periódica, acá son muchos, ¿no? Los hidróxidos que se forman, todos son hidróxido de plomo, hidróxido de manganeso, hidróxido de todo. Y hay que ver nada más con qué valencia trabajan para saber si le ponemos un número romano o no. Cuando se forman los hidróxidos a partir de los óxidos básicos. Y cuando se forman los oxiácidos a partir de los óxidos ácidos, son estos poquitos que están aquí nada más, estos poquitos. Y la forma de su estructura es ácido, porque son ácidos, así como estos son hidróxidos, estos son ácidos. Y nombramos el no metal terminación ico. Entonces, si es el carbono, sería así, sin ver su fórmula y sin ver nada más, únicamente memorizando cómo se forma el nombre del compuesto. Este sería ácido carbónico, ¿sí? Este sería ácido nítrico porque termina en ico. Este sería ácido fosfórico, ácido sulfúrico, ¿sí? Ácido fluorhídrico, ácido clorhídrico o perclórico en este caso, ¿no? Porque el ácido clorhídrico es un hidrácido. Yo siento el cloro es la única excepción por la cuestión de las valencias con las que trabaja. Mientras que todos los demás son directamente con su nombre, sulfúrico, fluorhídrico. El cloro forma el ácido perclórico, pero también termina en ico, ¿no? Esa es una regla, es una excepción a la regla, ¿no? Como en todo, siempre hay excepciones. El cloro, por la valencia con la que trabaja, no puede formar directamente un ácido clórico, sino que forma el ácido perclórico, ¿sí? Cuando veamos las reglas, ahorita vieron que en la presentación hay unas reglas ahí abajo. Esas reglas nos van a indicar por qué razón se forma ácido perclórico y no directamente ácido clórico. Y entonces el otro no hay problema, es el ácido brómico, el bromo, y ya, el ácido yódico, y ya son todos, sin necesidad de visualizar su fórmula, simplemente conociendo que terminan en ico y que comienzan con ácido, los, los ácidos oxiácidos. Eso es, pues hay que memorizárselo, como les comentaba ayer, ¿verdad? La química tiene sus reglas y sus propiedades, y hay que memorizárselas si queremos hablar en el idioma de la química, ¿no? Entonces, ahora, la integración de la molécula, pues ya mencionamos que siempre tiene la misma estructura, el hidrógeno, el óxido del no metal, o si lo quieren ver por separado, el hidrógeno, el no metal y el oxígeno, siempre tienen la misma estructura. Cuando ustedes vean un compuesto de este tipo, ustedes deben de identificarlo. Ahorita no nos interesa saber a detalle la reacción química de la que proviene. Sabemos que viene de una reacción química entre un óxido ácido y el agua. Eso sí debemos de entender, memorizarlo. Ya el balanceo de la ecuación y la estructura de la reacción química, eso lo vamos a ver cuando veamos reacciones químicas. Lo que tenemos que ahorita irnos familiarizando es que esta reacción entre el óxido ácido y el agua siempre genera un oxiácido. Y el oxiácido tiene la estructura química del hidrógeno, el no metal y el oxígeno. O el hidrógeno y el óxido del no metal.
Y el óxido del no metal, es decir, los otros dos elementos químicos, son un grupo funcional. No se puede separar, ¿sí? No, siempre, estos dos elementos siempre tienen una carga porque son la parte iónica de la molécula. Y eso es lo que tenemos que memorizarnos, ¿ok? Y siempre terminan en ícono, ácido yódico, nítrico, sulfúrico, fosfórico, ¿ok? Entonces, hay ciertas reglas. ¿Qué pasa con estos elementos químicos? Yo les comentaba que empezamos con los más simples, con los óxidos, donde no tienen muchas reglas, ¿no? Simplemente cómo se forman entre la reacción química del oxígeno con el elemento químico. Y forman dos diferentes tipos de compuestos, los hidróxidos y los ácidos. Pero estos compuestos se van haciendo más complejos. El hidróxido ya tiene un grupo funcional, el OH, y tenemos que memorizarnos que ese OH siempre está presente y no se rompe. Es la parte aniónica del óxido, ¿sí? En este caso del hidróxido, es la parte aniónica del hidróxido. Y eso hay que memorizárselo para cuando veamos un hidróxido, sepamos que este es hidróxido de sodio, ¿sí? Entonces, en los oxiácidos, estos ya tienen otras reglas más complejas. ¿Por qué? Porque este hidróxido, si lo separo, ¿qué pasa con él? ¿Qué más puedo hacer con él si lo separo? Se va a separar el ion hidróxido, que es la parte iónica negativa, y se va a separar el sodio. No puedo yo descomponer más la molécula. No se puede descomponer. Aquí se separan dos hidróxidos y se separan un magnesio. De la misma forma en como se unieron, se separan. Y no hay ninguna más que se genere algún compuesto diferente. No hay nada de eso. En estas moléculas más grandes sí ocurren cambios químicos que generan reglas químicas para la nomenclatura de estos compuestos, ¿sí? Por ejemplo, dice reglas para nombrar los oxiácidos. De entrada siempre se forma por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo el ácido carbónico. De entrada sabemos que cuando reacciona el óxido ácido con el agua siempre va a formar si reacciona el óxido ácido del carbono, el dióxido de carbono, siempre va a formar el ácido carbónico. Pero el ácido carbónico ya no puede, ya no únicamente digo, siempre se va a separar en carbonato y en hidrógeno. No, este compuesto ya puede entrar en una reacción química de las que no vamos a ver ahorita, pero ya puede entrar en una reacción química el cual cambie la forma de la molécula. Y si cambia la forma de la molécula, cambia su nombre, ¿sí? Entonces, por ejemplo, vamos a tomar de ejemplo aquí el ácido carbónico. Dice la primera regla, al agregar un átomo de oxígeno al ácido ico, y cuando decimos agregar, es porque yo agarré el ácido carbónico y lo metí en un reactor, y algo pasó con él ahí de tal forma que un átomo de oxígeno se une al, a la molécula de ácido o a la molécula de oxiácido. Entra un oxígeno a la molécula mediante una reacción química. Y su nombre va a cambiar y se va a llamar ahora, como tiene un oxígeno más, es superior en oxígenos, el nombre ahora va a comenzar con per, en lugar de empezar simplemente este, con el nombre del anión como carbónico, ahora va a empezar con la palabra per y va a seguir terminando como per, como ico. Entonces aquí, por ejemplo, aquí está la reacción, aquí está el ácido, bueno, la cambié, ¿verdad? Es el ácido clórico, ¿no? Yo pensaba que estaba la molécula que estaba aquí. Entonces, en este caso es el ácido perclórico, es el ácido clórico que está acá. Este es el ácido clórico, ok, perfecto. Si agrega un oxígeno y queda con 4, queda como esta molécula que está acá, ¿sí? Y ahora se va a llamar perclórico. Si tuviera 3, se llamaría clórico, ¿sí? Entonces, lo que pasa aquí es que no lo puse acá directamente como clórico, porque ya en la vida real, en el mundo real, cuando reacciona el óxido ácido con el agua, no forma directamente el ácido clórico. Por la cuestión de las valencias y la reacción química, lo que forma es el ácido perclórico en un primer momento. O sea, cuando reacciona el óxido ácido con el agua.
no forma ácido clórico, se va directamente a formar el ácido perclórico. ¿Ok? Entonces ya después el ácido perclórico yo le puedo quitar un oxígeno, no ganar, quitarle un oxígeno y ya me quedo con el ácido clórico como una segunda reacción. Mientras que todos los demás, directamente cuando reacciona el agua con el óxido ácido, sí forma el oxiácido con el nombre más común, ¿verdad? Sin el per, ácido fosfórico, ácido nítrico. Por esa razón aquí lo puse perclórico, ¿no? Porque cuando reacciona este con este, siempre forma el per y después formamos el clórico. Pero la regla vamos a manejarla como si ya tuviera yo el clórico y si gana un oxígeno más, ahora va a ser ácido perclórico, ¿sí? Y de esta forma podemos hacerlo con todos los demás, ¿verdad? Porque dice cuando gane un oxígeno, inicia con per. Si gana un oxígeno y aquí queda 4, sería percarbónico, que después vamos a ver que ese no existe por la cuestión de las valencias. Pero siguiendo la regla, ese sería el nombre que tuviera, percarbónico. Si este pudiera ganar uno más, sería pernítrico, que tampoco existe porque no me lo permite el número de valencia del nitrato. Pero aplicando la regla, ese sería su nombre. Persulfírico, perclórico, perfosfórico, percrómico y así. ¿Ok? La regla es ahora, cuando el ácido oxiácido puede ganar, ¿verdad? Ahora voy a decir puede, porque unos no pueden. No todos pueden hacer eso. Pero los que sí pueden ganar un oxígeno van a cambiar su nombre iniciando con per y seguirán terminando en ico. Y se llamarán ácido perclórico. Esa es una de las reglas. Las reglas no aplican para todos, ¿no? No todos los compuestos, porque recuerden que cada compuesto viene de un no metal y cada no metal trabaja con sus propias valencias. Entonces, quizás no pueda permitir que entre un oxígeno más a la molécula, pero aquellos que sí permiten que entre un oxígeno más, si lo ganan, van a iniciar con el nombre o con la palabra per. Sí, para el famoso perico, ¿no? El famoso perico que luego nos memorizábamos por ahí en la secundaria o en la prepa. Esto ya no es nuevo, ¿no? Algunos de ustedes ya lo han visto, quizás no se acuerdan a detalle de qué se trata, pero sí les va a sonar que es algo que ya se ha estudiado anteriormente. Entonces, la segunda regla dice al revés. Al quitar un átomo de oxígeno al ácido ico, se llamará oso. O sea, terminará con la terminación oso. Cambiará la terminación ico a oso cuando pierda un oxígeno. Por ejemplo, el ácido nítrico no puede ganar un oxígeno más por su estructura química. O sea, sabemos que si lo pudiera ganar sería pernítrico, pero no existe. Pero la regla sería esa. Pero sin embargo el ácido nítrico sí puede perder un oxígeno. Y si lo pierde se va a llamar ácido nitroso. Aquí está el ejemplo. El ácido nítrico menos un oxígeno quedará HNO2 y ahora este compuesto lo voy a conocer como ácido nitroso. Le cambio la terminación. Ico, cuando se forma directamente del óxido, siempre terminan en ico. Si pierden un oxígeno, terminarán en oso, ácido nitroso. ¿Ok? Y la última regla dice, al quitar dos átomos de oxígeno, y no le quito uno, le quito dos, el ácido nítrico sí puede perder un oxígeno más, pero el ejemplo que está aquí, que puse, fue el ácido brómico, ¿sí? El ácido nítrico, si pierde un oxígeno más, se llamará hiponitroso, ¿sí? Ahora le antepondremos la palabra hipo cuando pierde dos. Sigue siendo el ácido nitroso, pero como perdió dos, ahora se llamará hipo, menos, ¿verdad? Abajo. Es la misma regla de cuando es ico y gana. Como ya es ico, ahora va a ser per ico porque ganó uno más. Pierde es oso. Pierde uno más, ahora es hipo-oso, o sea, más pérdida todavía. Es una lógica en el nombre, tiene su lógica el por qué los prefijos estos, ¿no? De per, de oso. El chiste es que hay que entender el concepto de por qué la terminación y es muy simple su manejo. O sea, pero si primero hay que memorizárselo como todo, jóvenes, hay que memorizárselo.
¿sí? Si se agrega un oxígeno más, va a empezar con per, ¿sí? Si pierde un oxígeno, va a terminar en oso. Y si pierde otro oxígeno, le agrego la palabra hipo y va a ser hipo-oso. Eso primero hay que memorizárselo. Y ya después empiezan ustedes a correlacionar por qué per, por qué hipo. Hipo siempre es más abajo, ¿no? Per siempre es más arriba. Entonces ya entendemos entonces por qué la palabra o por qué ese cambio de nombre y meter ese prefijo, ¿no? O esa forma de expresarlo de per, ¿sí? Entonces, estas son 3 reglas para los oxíácidos. Y así en forma muy general, es cuando gana un oxígeno, inicia con per, el mismo nombre que ya tenemos del ácido oxiácido, porque siempre sabemos que es ácido clorhídrico, ácido, ácido nítrico, ácido sulfúrico, siempre terminan en ico. Cuando gana un oxígeno más, se antepone la palabra per. Y luego viene la pérdida. ¿Sí? Si pierde un oxígeno, van a terminar en oso. Si es ácido nítrico, va a ser ácido nitroso. ¿Sí? Si pierde 2 oxígenos, antepongo la palabra hipo para decir que perdió más todavía, ¿no? Hipo es hacia abajo, perdió más. Entonces, el ácido se va a llamar hipo y seguirá terminando en oso, porque estoy trabajando con el ácido que ya perdió un oxígeno antes. Y entonces, su nombre va a ser, por ejemplo, aquí que dice, este es el ácido brómico, y si pierde 2 oxígenos, aquí lo vemos, es HBrO3 y termina aquí en HBrO2, perdió 2 oxígenos. Cuando perdió uno, se llamó bromoso, cuando perdió el primer oxígeno, y quedó HBrO2, ácido bromoso. Si pierde otro oxígeno más, HBrO, ahora va a ser hipobromoso, ¿ok? Es aplicar la regla simplemente en la molécula original del oxiácido que se forma cuando reacciona el óxido ácido con el agua. ¿Okay? Entonces, no sé si tengan alguna duda, si algunos de ustedes ya recordaron eso, esas terminaciones por ahí que me imagino que antes por ahí anduvieron batallando con ellas. ¿No tienen preguntas de estas reglas? Anótenlas, ¿sí? Anótenlas, o sea, no se trata de que se las aprendan de memoria conforme las vayan usando en los diferentes compuestos, cuando ya estemos trabajando más adelante, tengan a la mano las reglas, ¿sí? Para que cuando nombren un compuesto y les digan, el ácido bromoso reacciona con fulano compuesto y ustedes van a tener que poner la fórmula del ácido bromoso. Ya deben de saber cómo se forma. Ah, el ácido bromoso es un oxiácido y viene del ácido brómico. Y el ácido brómico tiene la estructura de HBrO3, porque son poquitos, les digo, son como 6, 7 nada más los elementos, ¿sí? Y se los van a memorizar, HBrO3. Y si es bromoso, quiere decir que perdió un oxígeno, entonces es HBrO2. Y de esta forma tienen ustedes que empezar a dominar la nomenclatura, porque al final de cuentas trabajamos con fórmulas químicas, ¿sí? Entonces, esto es en cuanto a las reglas para nombrar los oxiácidos. Existen otras reglas para nombrar los oxianiones. Esta parte comentamos que es la parte aniónica del oxiácido. Entonces, si es la parte iónica del oxiácido y es la parte aniónica más específicamente, es un ion pero es negativo, es la parte aniónica del oxiácido. Esta parte aniónica también tiene sus reglas, ¿sí? Porque es un grupo funcional que se puede separar completito del ácido y por lo tanto también debe de tener sus reglas, también debe de reaccionar con otros compuestos en un determinado momento y cambiar su nomenclatura. Entonces, estas son las reglas para el oxiácido completo. Ahora, cuando este oxiácido está en solución, se separa inmediatamente el anión del catión y me queda la parte ácida, que es el hidrógeno, y me va a quedar lo que es el anión. Y esos aniones se llaman oxianiones, ¿sí? Un oxianión
Es el anión de un oxiácido, así literalmente, ¿verdad? Entonces, dice cuando los iones hidrógeno del ácido ico, el nombre del anión termina en ato. Aquí cuando aquí falta una palabra, ¿no? Cuando se pierden, ahí le voy a corregir al rato. Cuando se pierden todos los iones hidrógeno del ácido ico, es decir, cuando se separe el ácido, cuando decimos cuando se pierden, no quiere decir que se pierdan, ¿no? Es decir, se separó. Dentro de la molécula se pierden los hidrógenos porque se van por ahí. Si ustedes echan ácido yódico en agua, van al laboratorio y piden el frasco de ácido yódico y lo ponen en agua, inmediatamente se separan los dos iones. Se separa el ion positivo como hidrógeno positivo y se separa el ion yodato en este caso. Se denomina el IO3, que es la parte aniónica del compuesto. Y al separarse, el nombre de la parte aniónica termina en ato. Por eso ahorita que estaba yo hablando de estos, les decía ion carbonato, ion nitrato, ion sulfato, porque separándolo tiene un nombre específico, ¿sí? Aquí es ácido carbónico, pero si le quito los hidrógenos y los separo del hidrógeno, este es el ion carbonato. Este es el ácido nítrico, pero si le separo el hidrógeno y lo dejo solo, ese ion solito se llama ion nitrato, ion sulfato, ion clorato, ¿sí? Ion fosfato, ion yodato, ion bromato. Es muy simple, ¿sí? Los oxianiones siempre terminan en ato. Y aquí lo dicen, ¿no? Ese es el ácido carbónico. Si lo separo, sabemos bien que devuelvo la valencia del 2 hacia arriba para saber con qué valencia trabaja el puro ion. Lo explicamos hace rato. Y me quedaría a la -2. El ion carbonato, aquí está, tiene una valencia de -2. Entonces, cuando esté separado, se va a llamar ion carbonato. ¿Ok? Esa es la primera regla de los oxiácidos en la parte del compuesto que es negativa. ¿Sí? Terminan en ato. Y luego dice cuando se quitan todos los, aquí también faltó, ¿no? Cuando se quitan todos los hidrógenos del ácido oso, ¿sí? El nombre termina en ito. Entonces quiere decir que también puedo formar ácidos osos, ¿no? Cuando empiezan a perder oxígenos. Si tengo, por ejemplo, el ácido nitroso, que es que ya se formó a partir del ácido nítrico porque perdió un oxígeno, ácido nitroso. Cuando este ácido lo ponga en agua otra vez, se va a separar nuevamente y va a quedar el hidrógeno por un lado con su carga positiva y va a quedar el ion, el ion del ácido nitroso, o sea, el oxianión, se va a separar. ¿Qué carga tendría si se rompe? Igual devuelvo las valencias, el hidrógeno tiene un 1 aquí, lo regreso hacia acá, quiere decir que todo este ion trabaja con -1. Y como ya se separó NO2 a la -1, ahora este es el ion nitrito, ¿ok? Aquí está, aquí está como ejemplo. NO2 a la -1 ya no es nitrato, ahora es nitrito, ¿sí? Entonces, si lo quieren ver más directamente, si este se separa y queda el ion nitrato, si ese ion nitrato pierde un oxígeno, se convierte en nitrito y termina en nitrito. ¿Ok? Entonces, esas son las reglas. Como les comento, como recomendación, anótenlas y ténganlas a la mano para cuando se encuentren con un oxiácido, que se memorizan esta estructura, este es un oxiácido, tiene varias reglas, tiene reglas como ácido, en caso de que gane o pierda oxígenos, ¿verdad? Al agregar un átomo de oxígeno, al quitar un átomo de oxígeno, al quitar 2 átomos de oxígeno, cambia su nombre. Si gana un oxígeno, se vuelve más súper, y entonces per-ico, su nombre, percarbónico, perclórico. Si pierde un oxígeno, se convierte en oso, y ahora va a ser ácido carbonoso, ácido nitroso, ácido sulfuroso. Si pierde otro oxígeno, se vuelve todavía más pérdida y se pone hipo, y va a ser ácido hiposulfuroso, ácido
hiponitroso, ¿ok? Así directamente. Esas son las reglas para los oxiácidos cuando ganan o pierden oxígenos. Pero también este oxiácido se puede romper y perder sus hidrógenos, ¿sí? Entonces, si pierde los hidrógenos, todos los hidrógenos, me va a quedar la parte aniónica como ion carbonato, como ion nitrato. Ahora van a ser iones nombrándolos con la terminación ato, ¿sí? Después vamos a ver que todos los atos son sales, cuando veamos sales abajo. Recuerden que todavía nos faltaban las sales. Ion carbonato, ion nitrato, ion sulfato, ion clorato, ion fosfato, ion yodato, ion bromato, todos cuando los oxiácidos se separan y pierden sus hidrógenos, siempre quedan como atos, carbonato, nitrato, formato, bromato, todo eso, ¿sí? Ahora, si el ion carbonato pierde un oxígeno, quiere decir, si el oxianión, pues cualquiera, pierde un oxígeno, terminan en ion, hito, ¿sí? El ato se convierte en hito. Este ion es el ion carbonato. Si es CO2, va a ser el ion carbonito, ¿ah? Que ese no existe. Ahorita simplemente estoy aplicando la regla. Hay unos que no se pueden formar por la cuestión de las valencias. Pero este sí, por ejemplo, el ion nitrato, si pierde un oxígeno, va a ser el ion nitrito. Este sí existe. Si el ion sulfato pierde un oxígeno, va a ser el ion sulfito, ¿sí? Y así. Este también existe. Si el ion fosfato aquí, este puro ion fosfato, pierde un oxígeno, va a ser el ion fosfito. Ese también existe. Entonces, así es, parecen muy complejas las reglas, pero realmente memorizándonoslas en un primer paso, y ya después ubicando el concepto del nombre, por qué hito, por qué ato es la molécula grande, ¿no? Hito es más mínimo, por eso viene hito, ¿no? Cuando decimos ato, siempre estamos mencionando que es arriba, ¿no? Hito es más pequeño, por eso es hito. Entonces, hay que hacer algunas relaciones ahí con los nombres y nos damos cuenta de que tienen toda su lógica, ¿no? Y es mucho más fácil su razonamiento. Entonces, estos son los óxidos ácidos. Y de todos los demás, de todos los compuestos, estos son los que tienen una estructura molecular más complicada, ¿sí? Los oxiácidos. Todos los demás ya nos vamos a dar cuenta de que son simples porque no tienen tantas reglas o tantos cambios químicos dentro de su misma molécula. ¿Ok? Entonces, anótenlos. Es decir, anoten cada uno de ellos, todos los que existen, ¿no? Todos los que se forman a partir de los no metales. Y poco a poco se van a ir familiarizando con ellos, al rato los van a ver. Estos compuestos se utilizan prácticamente en todas las reacciones químicas que vamos a ver. Entonces por ahí los vamos a traer botando todos los días, de tal modo que después ya los van a ver y van a decir, este es el ácido nitroso, el ácido nítrico. Ya no van a necesitar acordarse ni de las reglas porque se familiariza uno con los nombres, ¿no? De las formas, porque no son muchos, como les comento. Máximo son 9 los que se forman. Entonces, eso es la clase de hoy. Nos abarcó los oxiácidos, nos abarca tiempo porque tienen sus reglas. El día de mañana, vamos a trabajar con los otros compuestos que nos faltan. Mañana terminamos los compuestos, los hidrácidos, los hidruros y las sales. Son compuestos simples, no tienen reglas, son directos como los óxidos. Entonces los vemos mañana y ya estaríamos terminando la parte de la nomenclatura. La nomenclatura que me gustaría evaluar este tema para que todavía nos falta ver enlaces, pero es demasiado material y ya enlaces empezamos a hablar de otros conceptos novedosos. Sí separarlo y hacer una evaluación de lo que es este examen empieza a partir de la configuración electrónica, según mis notas. Entonces, evaluar la configuración electrónica, este, hasta lo que es los compuestos químicos, la nomenclatura, para que no se nos junte mucho y después evaluamos los enlaces junto con el otro término que van a ser este,
vamos a entrar a lo que son las ecuaciones químicas. No sé, ¿ustedes qué opinen de hacer una evaluación al final de los compuestos para no tener mucho material? ¿Y cuándo sería? Pues lo haríamos la próxima semana, probablemente a fines de la otra semana. Pudiéramos hacerlo el viernes de la otra semana, que tenemos clase. ¿Sí? Y así tienen tiempo de estudiar y de resolver las actividades de los compuestos que están ahí, ya pueden seguir avanzando con ellos. Estamos viendo los compuestos. Y así tienen dudas, lo vemos aquí en clase la otra semana. Nomás sí, el fin de semana denle un avance a las actividades de la nomenclatura para que si hay dudas lo veamos en clase y se preparen. Maestro, había dicho que iba a dejar trabajos de la nomenclatura, pero no vi que subiera nada. ¿No están todavía arriba? No, todavía Ah, ok, no entonces aparecen. ahorita lo checo. A ver, pues, de subir las actividades de nomenclatura. Y vayanlas haciendo. Chequenlas, las voy a subir al rato, chequenlas y mañana me preguntan si tienen alguna duda. ¿Vale? Ok. Ándale, Ok. pues. Gracias. Nos vemos mañana. Hasta luego. Gracias, maestro. El fin de Sí, profe, semana. hasta mañana. Está bien, maestro, Hasta mañana, gracias. profe. Hasta Gracias. mañana.